La cámara, comparto las diapositivas. Se mira la pantalla inicial que dice bienvenidos al curso Sostenibilidad, Economía y Circular. Sí, señor. Y obviamente en un ladito debo estar yo, me imagino pequeño. Sí, Yo señor. siempre pregunto por qué eso no lo veo yo, entonces no sé cómo es que me veo por allá. Bueno, entonces vamos a arrancar esta primera sesión sincrónica de Sostenibilidad y Economía Circular. Pues apreciados estudiantes, pues una alegría volver a comunicarnos. Yo pensé que ya no los iba a volver a ver, pero nos miramos por lo menos estas semanas en este curso de sostenibilidad y economía circular. De ahí ya los siguientes meses sí definitivamente tendrán otros docentes pues expertos en las materias que vienen. Lo mío llega hasta ahí, hasta esa parte ambiental. Bueno, este es un tema apasionante, este de sostenibilidad y economía circular. Tiene bastante teoría, se basa en principios, valga la redundancia, de economía, pero también conectados con la preservación del medio ambiente, apuntando hacia lo que es desarrollo sostenible, y de eso es lo que vamos a estar leyendo en esas lecturas. Sobre todo las dos lecturas primeras que me parece que son las más densas, las otras son un poquito más suaves. Apoyarnos en las lecturas, apoyarnos en los videos del compañero, que es un compañero nuevo, Juan, y él nos ha hecho unos videos desde las lecturas. Entonces, en estos videos yo no voy a repetir cosas de las lecturas o detalles de las lecturas, ni lo que tiene Juan en el video. Voy a complementar más bien lo que hace mi compañero y lo que está en las lecturas, y al final damos un espacio para preguntas. Esta asignatura digamos, de desarrollo sostenible y de economía circular tiene 3 unidades. La unidad de fundamentos de sostenibilidad y economía circular, que es la que estamos viendo esta semana. Los temas son conceptos básicos, historia, evolución, contexto de sostenibilidad y economía circular. Y el segundo tema, que son indicadores de sostenibilidad, medición del progreso hacia una economía circular. Las próximas semanas miraremos diseño de estrategias empresariales y aspectos sociales de la sostenibilidad y la economía circular. Así que esta semana que estamos desarrollando fundamentos de sostenibilidad y economía circular, pues vamos a mirar aquí algunos elementos que son bastantes porque son muchos conceptos los que se han desarrollado en estos años. Objetivos de esta unidad, pues analizar la evolución, los fundamentos, los principios de sostenibilidad y la economía circular, diferenciándolos del modelo lineal, del modelo que es de desechar todo y de votar, ¿no? Explorando su aplicabilidad, los desafíos éticos y el impacto a sectores y economías. Un segundo objetivo es explorar las sinergias entre sostenibilidad circular, objetivos de desarrollo sostenible y evaluar algunos indicadores importantísimos como son huella de carbono, huella hídrica, biodiversidad, y ver cómo desde las empresas se pueden utilizar esos elementos para hacer una adecuada gestión ambiental. Finalmente, identificar algunos desafíos, estrategias en estos modelos circulares, como herramientas e indicadores que son claves para la toma de decisiones de las empresas. Bueno, entonces arrancamos primero con unos elementos importantes históricos. Aquí vale la pena reconocer varios datos como los tienen ustedes en la lectura. Yo acá he tomado 3 que son de los fundamentales, que son el que habíamos mencionado meses atrás, que es Rachel Carson, quien en 1962, o sea, hace casi más de 60 años, pues escribe toda una investigación sobre los pesticidas en el mundo y cómo los agroquímicos están dañando el suelo. Y ese daño del suelo, cómo va a deteriorar las aguas subterráneas, las cuencas hidrográficas, y obviamente va a deteriorar la vida de todos los seres vivos que habitan en el planeta. Entonces, a partir de ahí,
empieza a hablarse de desarrollo sostenible porque ella lanza un grito al mundo diciéndole pilas que esos agroquímicos que se inyectan por obtener productos más rápidos de lo que estamos sembrando, pues pueden causar un deterioro al planeta. En 1972, o sea, hace ya 52 años, en Roma se reúne un grupo científico y este grupo en Roma lanzan una alerta al mundo advirtiendo sobre el crecimiento vertiginoso de las ciudades. Las ciudades vienen desde mucho atrás creciendo, se vienen desarrollando y el uso de los recursos de las ciudades pues empieza a deteriorar todo lo que es ecosistémico donde están ubicadas las ciudades. Es por eso que el Club de Roma lo que hace es digamos, una relación entre los alimentos que consume el ser humano, entre los recursos ambientales que están en una urbe y entre el crecimiento de la población. Han pasado más de 50 años y obviamente ese crecimiento es abismal y obviamente los recursos se van deteriorando, como lo muestra acá esta curva. Al año 2100 que está propuesta, pues los recursos son demasiado limitados, ¿no? Y eso es lo que nos decía el Club de Roma con una visión al año 2100. Vamos en el 2025, faltan 75 años y si observamos la curva de lo que nos decía el Club de Roma es que vamos en picada, deteriorando de manera exponencial, pues lo que son los recursos naturales. Haciendo un gran salto en el año 87, pues el informe de Brundtland define lo que es desarrollo sostenible con un enlace entre la protección de lo ecosistémico frente a la responsabilidad social y frente a que el ser humano, pues lo que lo mueve es la economía. Entonces, esos tres elementos bien balanceados, la idea es conjugarlos en lo que es desarrollo sostenible. Ese es como el desafío. Hablar de impacto de tecnología en la sostenibilidad hoy en día es hablar de energías renovables, hablar de energía solar, energía eólica, energía hidráulica, para un futuro limpio, y esos son como los retos que se están imponiendo frente al tema de desarrollo sostenible. El tema de vehículos eléctricos, el tema de paneles solares, el tema de baterías que funcionan con agua, el tema de agricultura de precisión, ya no necesariamente con agroquímicos, sino utilizando otros elementos, y la gestión de los residuos, porque los seres humanos, pues donde estamos, causamos desechos. Entonces, ¿cómo gestionamos esos recursos? Pues también generan un impacto frente a la sostenibilidad. Estos elementos dan pie a lo que es la economía circular. Los pilares de la sostenibilidad que ya los hemos venido hablando. Y obviamente hablar de economía circular ya es empezar a hablar de unos elementos como estos, ¿no? Como el diseño, por ejemplo, en que un objeto, una pieza tenga una durabilidad y se pueda reparar. A veces cuando uno mira esta palabra, piensa en la tecnología, ¿no? ¿Por qué la tecnología? Si usted mira, los celulares cambian tan rápidamente, los computadores, vienen nuevos software, o sea, ese cambio, que es una estrategia comercial de compra, nos ha metido a los seres humanos a estar precisamente degradando lo que es el sistema ambiental, ¿no? Entonces, la invitación de la economía circular es a poder generar durabilidad y reparación en eso, ¿no? En los carros, por ejemplo, hoy en día se cambian cada 3, 4 años con el tema ambiental, pero la idea es que esos vehículos que sean eh, equilibradamente en el manejo de los combustibles, pero que también tengan una larga duración, ¿no? Que tengan una vida útil de 20 años, de 15 años. O sea, va en contravía de lo comercial que tiene una vida útil de 3 años, 2 años. Eso es lo complicado. Por otro lado está el tema de la producción de materiales que sirvan para reciclar, ¿no? El tema de los plásticos que se están utilizando, cauchos que se están utilizando. Por ejemplo, uno mira cómo hoy en día las llantas de los vehículos viejas, usadas, funden y se están utilizando en la mezcla de pavimento en los asfaltos de las carreteras, ¿no? Con la brea, por ejemplo. Eso es economía circular. El tema del consumo, que es minimizar los residuos, ¿no? Solo nos pone a pensar a nosotros en la paquetadura.
cuando vamos a los supermercados y compramos y los paqueticos y el plástico, ya está chévere mirar toda la información nutricional que tiene esa tabla de los alimentos que vienen en paqueticos y todos los químicos conservantes que tiene esto, ¿no? Por un lado tiene que ver la salud, pero por otro lado también tiene que ver el tema del uso de esos residuos, ¿no? De esos plásticos. Y el tema de reciclar, que va enfocado en el reuso y en la reparación. Hoy en día, pues, ejemplos de esos hay muchos. Pensar en empresas que reciclan, por ejemplo, todo el tema de madera, de papel, de plástico. En el tema de la economía colaborativa, pues están plataformas como Airbnb, el tema de los apartamentos, el tema de Uber y plataformas de movilidad de los vehículos. Todo eso es economía circular. Tema de compostaje de residuos orgánicos en agricultura, en jardinería, pensada en compost, pensando en lombricultura, el tema del alargamiento de la vida útil de productos, ¿no? Frente a la actualización de productos, el diseño para la durabilidad y reparación de productos diseñados para tener una vida útil más larga. Energías renovables, pues como lo mencionábamos, hoy en día casi la mayoría de viviendas ya están pensando en las viviendas nuevas, ¿no? Pensando en los paneles solares para bajar el consumo de energía y para ser más autosuficientes, el tema de upcycling o suprarreciclaje en el tema de objetos de mayor valor, ¿no? Hay empresas, por ejemplo, en Antioquia, en Medellín, yo miro unas empresas que están reutilizando todo lo que es escombros para volver a construir. Entonces, eso es un tema bastante interesante que tiene que ver con economía circular. Economía regenerativa, sistemas que regeneren y restauren recursos naturales. La economía circular como modelo, pues, es ancestral. El tema viene desde la reutilización y reparación. Si nosotros miramos nuestros indígenas antes de que llegaran los españoles, ellos reparaban las joyas cuando se partían de barro, las reparaban para darle uso. O reparaban un techo, ¿cierto? Cuando se daña el techo. O reparaban algo, la ropa misma de ellos, ¿no? La cosían, hasta nuestras abuelas mismas. Pasa es que el comercio es el que nos ha metido el tema de que hay que cambiar completamente lo que usamos, ¿no? Desde los años 70 empiezan las primeras formulaciones del tema de esto, de reparación de objetos y vehículos, ¿no? Y en estos años 90 ya aparece el auge de reciclaje. Al inicio de esta noche yo charlaba con su merced sobre el tema de la vida, ¿no? Y el tema espiritual, el tema de que pareciera que hasta las mismas relaciones humanas se vuelven desechables. Y el tema de la economía circular nos lleva también a eso, a, como seres humanos, a reparar nuestras relaciones. Y uno podría hablar de procesos como perdón, y ese perdón que nos lleva a mejorar las relaciones que tenemos con la familia, con nuestras parejas, etcétera. Pero bueno, más bien regreso al tema material. Pensar en materias primas, pensar en el diseño de estos objetos para que se puedan reparar, para que existan repuestos, para generar empleo, porque si existen repuestos tiene que haber alguien que los repare. Es curioso porque hace unos años uno en los barrios encontraba el carpintero, el panadero, el zapatero, la costurera, y la idea era reparar. Entonces la idea es volver a eso como un elemento importante en el desarrollo humano. La producción y reelaboración de productos, la distribución de productos reparados y reusados, el consumo y utilización de los elementos reparados, la recogida, el reciclado, etcétera. Esta es la economía circular de la que estamos hablando. Existe una relación entre economía circular y sostenibilidad, claro, en que bajamos reducciones de emisiones, conservación de los recursos naturales y una mejora de la energía. Hablar de coeficiencias, hablar de esos elementos, ¿no? De lo económico desde el manejo de las finanzas, desde lo económico pensando en cómo reutilizar los materiales, en lo social porque tiene que ver con generación de empleo, como lo mencionaba antes, personas que puedan reparar, para reparar electrodomésticos, reparar elementos. Em, También está en la parte ambiental, pues todo este y de reuso evita que se generen más residuos, que es lo que intentamos hacer en desarrollo sostenible. Entonces, aquí hay una imagen que nos muestra la economía lineal frente a la economía circular.
La economía lineal lo que hace es materia prima, se produce, se consume y se bota, y es lo que genera la basura. En cambio, la economía circular, la idea es que ese desecho se vuelva a utilizar y se vuelva a elaborar otra cosa. Por ejemplo, pensar en todas las empresas de líquidos de consumo, ¿no? Como las cervecerías, las de gaseosas, hablar de empresas acá en Colombia como Postobón, Coca-Cola, o empresas locales que están reutilizando, que utilizan el tema de los recipientes de vidrio, que van, vienen, se lavan y se reusan, ¿no? En vez de utilizar lo plástico, por ejemplo. O hablar de empresas como Adidas, Nike, que están reutilizando los zapatos usados que se están recogiendo, se funden otra vez, se vuelven a convertir en suela y se vuelven a hacer zapatos nuevos, ¿no? Ese tipo de cosas. Principios de la economía circular, pues tiene que ver con un aporte al agua, a la alimentación, a la energía, a la producción de manufacturas, a la madera, a la pasta, a metales, a plástico, y el manejo de los residuos, ¿no? Reciclaje de nutrientes, emisiones cero o muy baja, reutilización y reciclaje, sistemas de abono y biogás. Lo que se busca acá, pues, es pensar desde la fabricación en que estos elementos se puedan reparar, se puedan reusar, distribuir, consumir, pero volver a recoger para volverse a reciclar, recuperar y reusar. Obstáculos en la economía circular, falta de conciencia y comprensión porque los seres humanos, pues el consumo y los medios de comunicación nos llevan a cambiar y tirar las cosas, ¿no? Y eso pues es lo que no se quiere en la economía circular. Infraestructura y tecnología limitada, costos de implementación que a veces uno dice que son más altos, por ejemplo, el tema del papel reciclado que es más alto que el normal de la madera, ¿no? Unas barreras regulatorias que aún se están desarrollando y una resistencia al cambio de la sociedad. Esas son barreras de la, digamos, de implementar esto. Hay una visión general de indicadores a nivel social, ambiental y economía. En lo social está el tema de equidad, salud, impacto comunitario. En lo ambiental el tema de emisiones, consumo, recursos, biodiversidad. Y en lo económico el tema de crecimiento sostenible, eficiencia y rentabilidad. ¿Qué indicadores ambientales están asociados con la economía circular? Pues todo el tema de cambio climático, la capa de ozono, la radiación ionizante que tiene que ver con la salud humana, la formación fotoquímica del ozono, el material particulado en la atmósfera, la acidez de la atmósfera, las toxinas humanas. ¿Por qué hablamos de todo esto? Porque al cambiar, por ejemplo, los vehículos que funcionan con gasolina o diésel por vehículos eléctricos, pues todo esto va a cambiar. El tema de uso de recursos minerales y metales, el tema de usos fósiles, el uso del agua, el uso del suelo, la esotoxicidad del agua dulce, lo que decíamos desde ese informe de los años 60 de los pesticidas en el suelo, la eutrofización de terrestre y marina y también del agua dulce. Por eso vamos a hablar de la huella hídrica y de la huella de carbono. Esos indicadores sociales, pues lo que intentan desde la economía circular es, pues, es cambiar los niveles de pobreza, generando más empleo, por ejemplo, desde el reciclaje hacia arriba, lograr un equilibrio en las desigualdades sociales y obviamente un desarrollo humano desde la educación, desde la salud, la vivienda, el agua y la alimentación. Unos indicadores económicos que llevan a los seres humanos a unos patrones del gasto de consumo, ¿no? La cantidad de dinero que yo gasto en comida, en alimentación, qué tipo de alimentación consumo, si es de paqueticos o si es orgánica, si es mejor consumir frutas que consumir jugos empaquetados en bolsas o en plásticos, ¿cierto? Decisiones de inversión y una demanda del mercado. Entonces eso, pero esto lo lleva a uno como ser humano, como empresario, a hacer un discernimiento en la toma de decisiones. O sea, son datos económicos de carácter estadístico donde uno debe pensar qué está bien, qué está bien para los proyectos, qué decisiones deben tomarse. Nos permite realizar un análisis sobre la situación económica pasada desde el presente, futuro y cómo está afectando al territorio.
nos ofrece información sobre economía general y un determinado fenómeno. Y obviamente existen tres tipos, ¿no? Unos que son rezagados, unos de ciclo y unos de indicadores adelantados. ¿A qué se refiere todo esto? A que la economía circular nos lleva a ser más sostenibles ambientalmente y socialmente en las relaciones como comunidad, pero también nos genera un crecimiento económico. Por ejemplo, hablar de economía circular en un barrio es hablar de huertas en el barrio, es hablar de huertas en los apartamentos, es hablar de cómo puedo reutilizar los elementos. De aquí es de donde nacen por ejemplo, las ferias del usado, de vender lo usado, porque lo que yo no uso lo puede utilizar otra persona. Entonces, todo eso, por un lado, las empresas deben pensar en artículos y elementos que se puedan reparar y reusar, y por otro lado, como seres humanos, darle un uso adecuado, y si hay algo que no usamos, pues lo pasamos a otras personas que lo usen, sin botarlo, sin desecharlo. Esa es como la idea. Métodos de medición, pues en el tema ambiental se necesita medir los gases contaminantes, el gas carbónico, se necesita hacer una huella hídrica para ver qué estamos haciendo con el agua, porque la estamos capturando, la estamos usando y la estamos regresando al ecosistema, pero convertida, entonces una huella hídrica. Por otro lado está el análisis de costo-beneficio, qué tanto podemos ganar como seres humanos y qué gana también el medio ambiente. Y obviamente hay un ciclo de vida. Yo acá he colocado una imagen de electrodomésticos que lastimosamente son los que más contaminación causan, hablando en la economía circular. Hablar de análisis de ciclo de vida es hablar de la extracción, del uso y del fin o la vida útil de un elemento. Llámese un celular, llámese un computador, llámese una bicicleta, llámese un pantalón, una camisa, unos zapatos, o llámese los alimentos mismos. Entonces vamos a empezar a hablar de algunos elementos que son importantes, como la huella de carbono. ¿Qué es la huella de carbono? Pues eh, hace no tanto tiempo los alimentos no venían etiquetados. Hoy en día no conocíamos la composición, el origen. Por ejemplo, cuando uno va a la galería y compra un plátano, uno intenta intuir de dónde viene, pero realmente no sabe cuál es el origen y cómo se sembró. La idea es que las etiquetas que aparecen en los años 60 intentan describirnos de dónde viene, qué contiene y qué tan bueno es para la salud, pero eso ha cambiado, ¿no? Lo que está empaquetado y lo que es de larga duración, pues necesita unos conservantes y unos químicos, y eso es lo complejo. La situación es distinta. Por eso elegir entre uno y otro producto nos lleva a hacer discernimiento, y eso es lo que se conoce como huella de carbono. Por ejemplo, ese objeto que tú vas a comprar al supermercado, qué cantidad de agua ha consumido, qué emisiones va a generar. Por ejemplo, para producirse un plástico viene de una fábrica y para que ese plástico llegue a sus manos, pues generó unos gases contaminantes cuando fue realizado. ¿Qué electricidad se consumió? ¿Qué cantidad de transporte requirió para llegar desde el lugar de origen hasta tus manos? ¿Cuál es el porcentaje de ahorro que se puede tener? ¿Qué combustibles se utilizaron? ¿Cuántas personas usaron? ¿Se utilizó gas o se utilizó otra energía? Porcentaje de reciclable de ese objeto, si se puede tirar a la basura. Todo esto es la huella de carbono. Esa huella de carbono es la que hace que un objeto sea tan costoso. Coloco un ejemplo. Por donde yo ando, la gente produce café, produce cacao. El cacao, digamos, ya listo y el café listo tiene un costo, pero cuando ya lo empaquetamos, ese empaque tiene un valor casi que entre el 30 y 40%, solamente el empaque. Y ese empaque tiene todo un proceso, digamos, ambiental, que es del cual estamos hablando. Entonces tiene que ver con utilizar ese papel de manera reciclada, reducir el consumo de energía, utilizar tintas ecológicas, reducir el desperdicio de papel, promover la impresión sostenible. Por ejemplo, eso es hablar de huella de carbono. Hablar de huella de carbono, pues es mirar, por un lado, que se puede medir, todo se le puede calcular la huella de carbono a todo objeto. Y la idea es que entre menor impacto tenga esa huella de carbono, pues menos impacto vamos a tener en la atmósfera.
Entonces, eso es lo que se llama los gases de efecto invernadero. Entonces, se puede calcular, se puede reducir, y ahí hay algunas recomendaciones. No me detengo mucho en esto porque finalizando se lo grabo como PDF y lo comparto en el foro de dudas. ¿Existe compensación por huella de carbono? Sí, para las personas que trabajan a bajar las emisiones de gas carbónico, pues lo ideal es hacer evaluación diagnóstica y validación desde lo que hablábamos en los meses pasados en una evaluación de impacto ambiental, procesos de mitigación, y ahí uno puede conseguir una compensación por los bonos de carbono. Si tú estás protegiendo un, qué sé yo, un bosque primario, o si la empresa en la que tú estás trabajando está pagando a la comunidad por el impacto que se está causando. También vamos a hablar de la huella hídrica. Hablar de la huella hídrica es el uso del agua. Ese uso del agua nosotros acá en huella hídrica se divide en tres elementos: huella azul, huella verde y huella gris. La huella azul es como el agua que la tomamos de los ojos de agua, que la tomamos de la lluvia, que la tomamos de la quebrada, que llega por la tubería, o sea, ya cuando llega al acueducto ya la estamos modificando. Ahí ya sería agua verde. Agua verde ya es el proceso que se le hace al agua que nos llega a nuestras manos. Por ejemplo, en un proceso de agricultura, esa agua se transforma, ¿cierto? Y una vez transformada, bien sea en la empresa, en la casa, después de cocinar, después de mandarla por los sanitarios, por el lavadero, por el lavadero de la cocina, se vuelve en agua gris, y esa agua gris es la que va a los vertimientos. Esa es la huella hídrica, y esa huella hídrica también se puede calcular. Entonces la idea es, por ejemplo, que una persona durante cuánta agua consume. Claro, acá dice 132 litros y eso es una exageración, ¿no? Según salud, una persona debe consumir 5 litros de agua. Para fabricar una camiseta, ¿qué cantidad de agua se utiliza? Para producir un litro de carne, para producir un kilo, perdón, de carne, ¿qué cantidad de agua se utiliza? O sea, el ganado, para poder vivir, ¿qué cantidad de agua consume? Tanto en la hierba que come como en el agua que toma. Entonces, todo eso tiene que ver con huella hídrica. Importante aquí conocer que el 22 de marzo, que está muy cerca, es el Día Mundial del Agua, y tenerlo en cuenta, pues, porque esas son alertas y campanazos, porque el agua la estamos deteriorando en todo el ciclo vital desde que nosotros lo usamos como seres humanos. Compromiso con la huella hídrica, pues, es reducir la duración de los tiempos de las duchas, es el tema de reducir del consumo de aquellos alimentos que requieren más agua, optar por un consumo responsable, es plantar plantas de tratamiento primario, secundario, en los vertimientos de las fábricas y de los entes territoriales. Y en fin, es ese uso del agua, cómo lo damos nosotros, ¿no? Seres humanos desperdiciamos muchísimo el agua, y sobre todo el agua que ya es procesada, que ya viene de un acueducto. Bueno, hablar de esta sigla que es ESG, que tiene que ver con medio ambiente, con el desarrollo social y con gobierno, porque el gobierno finalmente es el que toma las decisiones. El medio ambiente, pues, que es lo que es agua, lo que es energía, residuos, efecto invernadero, recursos naturales, y el del tema social, que tiene que ver con la salud de las personas, con el empleo que tenemos los seres humanos, con los proveedores, con la seguridad de datos, etcétera. Aparecen unas ideas para análisis de costos-beneficios, ¿no? Que son el compromiso de los directivos de las empresas frente a todo este tema de una cultura organizacional en desarrollo sostenible. El tema de la evaluación de los materiales que se están utilizando en las fábricas y el uso que se les da a este material. La selección de estándares, ¿no? Como la norma, por ejemplo, ISO 14001, y otras normatividades que acá en Colombia las tenemos para todo este manejo del desarrollo sostenible, sobre todo en el tema del agua, del aire, del manejo de los residuos. Una recopilación y análisis de datos que tiene que y una divulgación de informes que siempre son visibles tanto del Ministerio de Medio Ambiente como las corporaciones ambientales,
y como las universidades y los laboratorios ambientales en todo este marco del desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. Hablar de biodiversidad y desarrollo es hablar de la cooperación internacional, de los marcos que hemos visto, es hablar de cómo Colombia se ha comprometido a nivel nacional y mundial, eso ya lo hemos hablado, la ley 1333, el tema de 1993 hacia acá, cuando aparece el ANLA, que es la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, y hace un control de todo esto, el Centro Nacional de Agua y Diversidad, y las empresas que se comprometen desde la mitigación con proteger la biodiversidad y con la economía desde el manejo de los elementos de la naturaleza. Hablar de biodiversidad en Colombia es hablar de unos elementos importantes. Somos el país de los países más grandes en biodiversidad, ¿no? 737 mamíferos, 23 mamíferos marinos, 4.123 especies de aves de peces diferentes, peces marinos 856, peces dulce acuícolas 1453, estos en ríos y lagos, reptiles diferentes 761 y 6 diferentes tortugas marinas, en aves más de 2.369 especies y en anfibios 895. Todo esto para decirnos que en la biodiversidad nuestra, en fauna, tenemos flora, fauna, unos elementos muy importantes. En fauna, pues más de 31.676 especies diferentes y más de 8.925 especies de vertebrados. Entonces, ese es como el reto, que es cuidar y preservar el espacio para estos seres vivos. Entonces aparecen unas métricas en los servicios ecosistémicos. Esas métricas tienen que ver con los alimentos, con las materias primas, con los recursos medicinales, con el agua potable, con la regulación del aire, regulación del clima, regulación del agua, regulación de la erosión, purificación del agua y tratamiento de residuos, centro de plagas y enfermedades, polinización, moderación de los eventos extremos, a eso se refiere, por ejemplo, a huracanes, tormentas, inundaciones, formación de suelos, fotosíntesis, tiene que ver con cambio climático, todo esto, ciclos de nutrientes. Y aquí hay algo cultural bien importante que fue con lo que empezamos esta noche, hablar de valores espirituales y religiosos, valores estéticos, recreación y ecoturismo, salud física y mental. Todo esto tiene que ver con métricas para servicios ecosistémicos en el tema de sostenibilidad y economía circular. Pues la economía circular, de lo que venimos hablando, que es el tema de reciclado, de la producción, diseño, consumo, recogida y el reuso de los materiales, que tiene unos 4 principios claves que son el reuso, el reciclaje, la reparación y el rediseño. Esto nos lleva a unas R's, esas R's que tienen que ver con reutilizar, reparar, reprogramar bienes, refinar, reacondicionar. El objetivo es mantener el valor en todo momento al ciclo vital de los materiales. Prácticas sostenibles, pues hablar acá en Colombia de 2010, cuando empieza la reducción de emisiones y el control de la movilidad, con el tema de pico y placa y todo eso que lo conocemos. En el 2015, la implementación de programas de reciclaje. 2020, la adopción de energías renovables. 2025, integración de economía circular. ¿Existen barreras para esta implementación? Sí, el tema de costos, de falta de conocimiento, falta de incentivos, falta de infraestructura, pero esos son los desafíos pues para trabajar precisamente en esto, ¿no? Desafíos futuros, pues el tema de cambio climático. La idea es no llegar tan rápido a que el clima cambie para que la especie nuestra pues viva un poquito más y nuestras generaciones venideras aguanten un poco más los recursos naturales y de eso es lo que estamos hablando acá. La pérdida de biodiversidad, en lo que estamos hablando en ese montón de especies que mencionábamos hace un momento acá en Colombia. El tema de la desigualdad social frente a la alimentación, frente al empleo, frente a la salud, frente a la educación misma, frente a una vivienda digna. El consumo excesivamente genera estratos, estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
que tenemos en Colombia y esa desigualdad con un consumo salvaje y con un desarrollo de las ciudades que van en contra del desarrollo sostenible de los ecosistemas. Hablar de economía circular, pues es hablar de eso, de energías renovables, de agricultura sostenible desde lo orgánico, industria circular frente a la reutilización, reciclaje y reparación, y frente al uso de la tecnología, innovación en tecnologías limpias, eficientes y energéticas. Existen modelos de economía circular, muchos hay en el mundo. Aquí hemos traído un ejemplo que tiene que ver con varias empresas, ¿no? Unas que utilizan materiales finitos como la arena, por ejemplo, como la energía, como el petróleo, que desde a partir de esos elementos, inclusive hasta de animales mismos, fabrican piezas, fabrican productos y van al usuario final para compartirlo, para venderlo y la idea es reutilizar esos productos, reciclar para que regresen al stock y se vuelvan a reutilizar, ¿no? Esa es la idea, recolectar, reutilizar, reusar, redistribuir. Y obviamente la empresa lo que va a hacer es recolectar lo que se está reusando. O sea, en la parte comercial se vende, pero también se reusa para darle un uso. Ese es como el tema, para proteger la biosfera, para proteger las especies y para manejar todo este tema que tiene que ver con los elementos ambientales. Pasos para implementar desarrollo sostenible, pues el principal es la educación, segundo la motivación, tercero está el tema de la implementación de las prácticas, estrategias y herramientas. Y finalmente, pues el tema de monitoreo y de evaluación. Esos son como los elementos para hacer desarrollo sostenible. Casos de éxito, aquí hemos mencionado algunos, ustedes en las lecturas tienen varios. Columbia como empresa que utiliza el tema de reparación y reciclaje, ¿no? Columbia en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, su ropa usada, la recogen, allá tenemos estaciones, se recoge, se reutiliza, se repara, se remanufactura y se vuelve a vender. Lo mismo hacen con los zapatos, ¿no? Los funden y vuelven a utilizar las suelas. O también Columbia lo que hace es comprar todo el tema de plásticos, fundir plásticos y hacer suelas diferentes para los zapatos o utilizar con el mismo plástico y con eso están realizando unas nuevas texturas en chaquetas, en pantalones y en esos elementos, ¿no? Unilever es una empresa que lo que hace es suministro de cadena, ¿no? Ellos lo que hacen es, por un lado son área comercial en venta, pero por otro lado también lo que hacen a nivel mundial es recoger todo lo que ya se usó para darle una reparación y un reuso. Tesla con el tema de los vehículos eléctricos y energías renovables. Fases para la estrategia de desarrollo sostenible, pues el tema de la sostenibilidad integrada en la empresa desde el ADN de la empresa, ¿no? O sea, en la gestión ambiental que la sostenibilidad sea transversal, horizontal y, mejor dicho, permee todo el plan de gestión de la empresa, que se tenga en cuenta compromisos de metas a mediano y largo plazo, que existan monitoreo y evaluación para ver cómo está impactando la empresa en el tema de desarrollo sostenible, que exista plan de trabajo con objetivos, indicadores y responsables, y al final todas las alianzas que hay con otras organizaciones. Sectores claves para desarrollar la economía circular, pues está el tema de manufacturas, obviamente porque ahí tienen materiales, productos que se pueden reutilizar. El tema de la construcción, como lo decía, hoy en día las pavimentaciones se están reutilizando caucho de las llantas de reuso. El tema de las placas de Eternit, por ejemplo, de techo y de paredes, ya son reusados de aglomerados de, de antiguas construcciones que se han derrumbado. Eso lo vemos acá en Colombia mucho en Antioquia y en Bogotá, hay empresas para eso. El tema de la agricultura, el tema del orgánico y en el tema de textil y moda, porque se están ya realizando prendas orgánicas no con plásticos que vienen de digamos, de los materiales fósiles, ¿no? Y todo ese tema. Estrategias de implementación, está el tema de ecodiseño, aunque la próxima semana vamos a hablar de él, que el ecodiseño es el tema que tiene que ver con todo esto de economía circular, que es el reuso, el reciclaje de todos los elementos que salen después de tener un ciclo de vida, el elemento del cual estamos haciendo un reuso.
el tema de los servicios, alquiler, reparación o recarga, ¿no? Lo decíamos hace un momento, el tema de Airbnb, el tema de Uber, esas empresas están realizando eso. La simbiosis entre las empresas para intercambiar recursos y residuos, y todo el tema de logística, ¿no? El tema de logístico que desde la pandemia para acá se disparó muchísimo, porque en este tema de economía circular se necesitan empresas que son agresivas, fuertes y dinámicas en el tema de recoger los materiales para darle todo este reuso del cual estamos hablando. Este tema de ecodiseño lo vemos la próxima semana, pero aquí presentamos algo que tiene que ver con la recogida de los útiles, los materiales, lo que ya finalizó en su ciclo de vida, o también en cómo se diseñan elementos y materiales para que puedan repararse fácilmente y tengan una vida más larga, ¿no? Una producción más eficiente. La idea es bajar reducciones de emisiones desde la misma fabricación del elemento. Estamos hablando de capacidad de innovación, de ciencia, de tecnología. Y obviamente la presentación de todo esto de ecosistema, de ecodiseño, lleva a los consumidores a que sean más felices porque los productos son más atractivos, precisamente por todo el proceso que tiene esto de la economía circular. Pues la ONU a través de las ODS le están apuntando al tema de economía circular y hay unos recursos importantes. La Agenda 2030 ya está 5 años y creemos que estos años que vienen va a ser agresivo todo el tema de economía circular frente a las sinergias ya políticas para que las empresas entren en la onda de la economía circular. Nos lleva también a un consumo responsable frente a un cambio de patrones, a una economía colaborativa, a un tema de educación y concientización del consumidor. Conclusiones. La sostenibilidad como eje de desarrollo global nos dice lo siguiente. La sostenibilidad ha evolucionado hasta convertirse en esencial del desarrollo global, promovido por marcos estratégicos como el informe Brundtland, la Agenda 2030, su integración con políticas públicas y modelos económicos que han impulsado un enfoque equilibrado que prioriza el bienestar ambiental, social y económico. El rol de la tecnología en la sostenibilidad y la economía circular. La tecnología desempeña un papel crucial en la transición hacia modelos más sostenibles, facilitando la optimización de procesos, la reducción de impactos ambientales y la implementación de la economía circular. Sin embargo, la falta de infraestructura y regulaciones adecuadas sigue siendo un desafío para su implementación a gran escala. Los dos últimos conclusiones son estas. En el tema de la viabilidad de la economía circular, a pesar de los desafíos, la economía circular ha demostrado un modelo viable y rentable que beneficia tanto a empresas como al medio ambiente. Empresas pioneras han validado su eficacia, reforzando su conexión con los ODS y promoviendo estrategias que minimizan residuos y maximizan el aprovechamiento de recursos. La importancia de los indicadores de alianzas estratégicas llevan a las empresas a proponer estrategias sostenibles y optimizar decisiones. Eso también lleva a generar alianzas público-privadas en el uso de tecnología, que son fundamentales para pasar a la transición a modelos circulares, permitiendo superar barreras y maximizar beneficios sociales, económicos y ambientales. Bueno, voy a dejar de compartir aquí un momentito. Señorita, no se nos conectó nadie. Yo creo que la gente cree que hoy no había sesión sincrónica, sino de hoy en 8. Ven, Yuleidis Ramos, por favor, hazme un favor. ¿Me puedes regalar en el chat tu nombre completo? Sí, señor. Bueno, yo finalizando este momento, voy a grabar la diapositiva como PDF y te la comparto en el foro de dudas. Yo me imagino que hay una cantidad de dudas porque estamos empezando apenas la materia. Esta materia termina dentro de un mes. La universidad nos programó arrancar desde esta semana. Recuerda que las 2 meses anteriores empezamos la segunda semana y ahora empezamos desde la primera semana y me parece mejor, la verdad. Entonces, si tienes alguna duda, alguna inquietud,
Por favor, hazla en este momento. Eh, pues no, ya más o menos tenía Del, idea del de lo tema, que es que, pesado. pues sí, o sea, ya tenía más o menos la idea de lo que es la economía circular y sí, o sea, lo que estamos haciendo es como ampliando un poco más los conceptos, un poco más la información. Digamos que desde que mencione la palabra circular, ya ahí tenemos que tener en cuenta factores como el reciclaje, la reutilización, digamos, la vida útil del producto, o sea, el ciclo de vida de un producto más. Es lo que tengo, lo que tenía entendido. Y, y pues como le decía, ahí vamos como que ampliando un poco más. Bien, muchas gracias. Ven, te invito a gestionar ese formulario, finalizando. Y si tienes alguna duda, alguna inquietud, no dudes hacerla en el foro de dudas. Bueno, vamos a Sí, terminar esta noche. Voy a regresar otra vez a la diapositiva, ¿verdad? Recordar esos 5 pasos importantes para desarrollar el curso, que son, pues, navegar en las unidades de aprendizaje, identificar los problemas que se plantean en los foros de discusión. Ahorita esta semana estamos en el foro 1, mirar la pregunta y contestarla. No se necesita que esté muy elaborado, lo ideal es que tú leas la pregunta y lo contestes desde lo que escuchaste esta noche o desde lo que has leído un poquito. ok, sí, Eh, Finalizando las 2 lecturas, mirando los videos, pues ya lánzate a desarrollar el caso práctico. La idea también no es que te compliques mucho, pero que lo realices, que lo subas en formato PDF, en lo ideal lo hagas hasta el día domingo, para que la siguiente semana sigas con la siguiente unidad. No te olvides que finalizando esta unidad 1 esta semana, debes hacer también la evaluación de esta semana. Esa evaluación son como 20 preguntitas. Recuerda que cuando tú entras a la plataforma, hay algo que se llama brújula del conocimiento. Ahí está la presentación de la asignatura y ahí hay una evaluación, es una evaluación previa. Son 5 preguntitas. Vale la pena que las hagas también, que las contestes. Recuerde que las evaluaciones no tienen control de tiempo. O sea, tú puedes abrir la evaluación, tenerla abierta y al tiempo puedes abrir documentos para que vayas a la fija y contestes de manera adecuada. Bueno, ok, sí, señor. eso sería todo por esta noche. Muchísimas gracias. Dios te bendiga y nos volvemos a Amén, encontrar la amén. próxima semana a la misma hora. Sí, señor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima semana y cualquier inquietud, pues ya sabes, en el foro de dudas. Sí, señor, muchísimas gracias. Hasta luego. Dios te bendiga. Hasta luego, muchas gracias.